No sirves para nada, mamá. Si no vas a limpiar ni cuidar a los nietos, mejor quédate callada y no estorbes. Las palabras me atravesaron como vidrios rotos. Ahí mismo en la cocina donde acababa de preparar el desayuno para toda la familia. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Me llamo Carmen Rosales. Tengo 67 años. Y durante 42 años he sido madre, abuela, cuidadora y, aparentemente, la sirvienta de mi propia familia. Vivo en un pequeño apartamento en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, rodeada de fotos amarillentas de tiempos mejores y el aroma persistente del café de olla que preparo cada mañana desde que enviudé hace 8 años. Esa mañana de martes comenzó como todas. Me levanté a las 6, me puse mi vestido azul marino, el mismo que uso para las visitas importantes, me recogí el cabello canoso en un moño bajo y tomé el metro hacia la casa de mi hija Jimena en la Colonia del Valle. Una casa grande, de 2 pisos, con jardín y 3 recámaras que yo ayudé a pagar con los ahorros de toda mi vida, cuando Roberto, mi esposo, vendió nuestra pequeña tienda de abarrotes. Como cada martes y jueves, llegué con mi bolsa de mandado llena de ingredientes para preparar el desayuno de mis 2 nietos, Sebastián de 8 años y Sofía de 5. Sus caritas se iluminaron cuando me vieron llegar, corriendo hacia mí con esa alegría pura que solo los niños saben dar. «¿Abuela Carmen? ¿Trajiste los ingredientes para los hotcakes de plátano?», gritó Sebastián, abrazando mis piernas con fuerza. «Por supuesto, mi amor», le respondí, acariciando su cabello rebelde mientras Sofía se colgaba de mi brazo. «Y también traje miel de abeja y fresas frescas del mercado de Medellín. Durante 2 horas trabajé en esa cocina como si fuera la mía. Batí la masa, corté las fresas en rebanadas perfectas, calenté el comal de barro que había traído desde Puebla años atrás. El olor a vainilla y canela llenó toda la casa mientras mis nietos esperaban sentados en la mesa del desayuno, balanceando sus piernitas y contándome sobre sus clases de natación y sus amigos del colegio. Jimena bajó las escaleras a las 9:30, con su bata de seda beige y el cabello perfectamente peinado, como si acabara de salir del salón de belleza. A los 42 años, mi hija había heredado los ojos verdes de su padre y mi terquedad, aunque últimamente solo veía la segunda característica. «Buenos días, mija», le dije con una sonrisa, sirviéndole una taza de café recién hecho. «¿Cómo amaneciste?». Ella apenas murmuró un saludo. Tomó su teléfono y comenzó a revisar sus mensajes de WhatsApp mientras yo terminaba de servir el desayuno. Su esposo Álvaro apareció minutos después, vestido con su traje gris de oficina y esa mirada de superioridad que había perfeccionado desde que lo ascendieron a gerente regional en su empresa de seguros. «Los niños están listos para el colegio», anuncié mientras guardaba los trastes en el lavavajillas. «Ya les empaqué sus lonches y... Mamá, ¿podrías quedarte hoy a limpiar la casa?», me interrumpió Jimena sin levantar la vista del teléfono. «Tengo una junta importante en la oficina y la muchacha no viene hasta mañana». Sentí un pequeño pinchazo en el pecho. No era una pregunta, era una orden disfrazada de favor. Pero asentí como siempre, porque ¿qué más podía hacer? Eran mis nietos, mi familia. Mi razón de levantarme cada mañana desde que Roberto se fue y me quedé sola en ese apartamento que de repente se volvió demasiado grande y demasiado silencioso. Después de que se fueron al trabajo y los niños al colegio, comencé mi segunda jornada laboral del día. Aspiré las alfombras, limpié los baños, cambié las sábanas de las 3 recámaras. Mis rodillas, castigadas por la artrosis, protestaban con cada movimiento, pero seguí adelante. A las 2 de la tarde, cuando todo estaba impecable, me senté en el sofá de la sala con una taza de té de manzanilla y esperé a que llegaran mis nietos. Ese era mi error. Sentarme, descansar, parecer que no estaba trabajando. Jimena llegó a las 5 con Álvaro, cargando bolsas de Liverpool, y hablando por teléfono sobre una cena con sus amigas del club. Me encontraron recogiendo unos juguetes que los niños habían dejado regados en el pasillo después de llegar del colegio. «¿Ya terminaste de limpiar?», preguntó Jimena, colgando su abrigo en el perchero sin siquiera mirarme. «Sí, mija, la casa está lista. También lavé la ropa y la dejé doblada en sus closets». Fue entonces cuando sucedió. Álvaro se dejó caer en su sillón reclinable favorito, tomó el control remoto y murmuró algo que cambiaría todo. «¿Para qué viene si ya no puede ni agacharse bien? Solo estorba». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Jimena no lo defendió. No me defendió. Solo soltó esa frase que se me clavó en el alma como un puñal. «No sirves para nada, mamá. Si no vas a limpiar ni cuidar a los nietos,
Mejor quédate callada y no estorbes. Me quedé inmóvil, con un dinosaurio de plástico en una mano y un libro de cuentos en la otra. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro, como si alguien hubiera abierto una llave y toda mi dignidad se hubiera escurrido por el piso que acababa de trapear. Sofía apareció en las escaleras en ese momento, con su uniforme del colegio y sus coletas despeinadas. Me miró con esos ojos enormes que todo lo ven, todo lo entienden, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió subiendo a su cuarto. Mi nieta de 5 años había presenciado el momento en que me borraron. En ese instante, ahí parada en el pasillo de la casa que yo había ayudado a comprar, rodeada de muebles que yo había ayudado a pagar, entendí algo terrible. Me habían convertido en un fantasma, en una sombra útil que aparecía cuando necesitaban algo y desaparecía cuando ya no servía. No dije nada. No lloré. Solo dejé los juguetes en su lugar. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Nadie me preguntó si tenía dinero para el metro. Nadie me acompañó a la salida. Nadie me dijo, cuídate o gracias por todo lo que hiciste hoy. El viaje de regreso a mi apartamento se me hizo eterno. En el metro, rodeada de gente que regresaba del trabajo, me miré en el reflejo de la ventana y apenas me reconocí. ¿Cuándo había comenzado a volverme invisible? ¿Cuándo dejé de ser Carmen, la mujer que había criado a una hija, que había trabajado codo a codo con su esposo para salir adelante, que había sacrificado sueños propios para construir los sueños de otros? Esa noche, sentada en mi pequeña cocina con una taza de té entre las manos temblorosas, comencé a recordar, a contar, a sumar todos los años, todos los favores, todos los sacrificios que había hecho pensando que el amor se construía con servicios y que la familia se mantenía unida con renuncias. Y por primera vez en décadas, me pregunté, ¿qué pasaría si dijera que no? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón desgastado, el mismo donde Roberto y yo solíamos ver las telenovelas después de cerrar la tienda, recordando todo lo que había hecho por Jimena desde que era una niña. 42 años. 42 años dedicados por completo a construir la vida de otra persona. Recordé cuando tenía 8 años y enfermó de neumonía. Roberto y yo nos turnábamos en el hospital, durmiendo en esas sillas de plástico que te destrozan la espalda, alimentándonos de café negro y tortas de la cafetería. Vendimos el anillo de compromiso que me había regalado mi esposo para pagar los medicamentos que el seguro social no cubría. Nunca se lo dije a Jimena. ¿Para qué cargarla con esa culpa? Cuando cumplió 15 años, quería la fiesta más grande de la cuadra. Todas sus amigas de la secundaria habían tenido celebraciones en salones elegantes, con mariachis y vestidos de princesa. Nosotros apenas teníamos para pagar la renta del local donde estaba nuestra tienda. Pero, ¿cómo negarle ese sueño? Hipotecamos la casa de mis padres en Xochimilco, la casa donde nací, donde crecí, donde mi madre me enseñó a hacer mole poblano los domingos. Jimena bailó el vals con su vestido rosa mexicano bordado a mano, radiante como una reina. Esa noche me sentí la madre más orgullosa del mundo. Nunca le conté que pasamos los siguientes 3 años pagando esa deuda, comiendo frijoles refritos y tortillas duras para ahorrar cada peso. A los 18, cuando quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada, Roberto trabajó doble turno en la fábrica de textiles. Yo empecé a vender comida casera en el mercado de San Juan. Quesadillas, sopes, tamales. Mis manos se llenaron de callos por tanto amasar masa, pero valía la pena. Mi hija iba a ser profesionista, la primera de la familia. Cada mes depositaba religiosamente el dinero de sus colegiaturas. Nunca faltó ni un solo pago. Cuando se graduó lloré como una niña durante toda la ceremonia. Ahí estaba mi Jimena, con su birrete y su toga, siendo aplaudida por cientos de personas. Había cumplido mi propósito como madre. Luego vino el noviazgo con Álvaro. Un muchacho de buena familia, decía ella. Su papá era dueño de una empresa de seguros y su mamá daba clases de piano en Polanco. Cuando nos los presentó, me sentí pequeña con mi vestido del tianguis y mis zapatos gastados. Pero sonreí y los recibí con mole y agua fresca de Jamaica, como habían hecho conmigo las madres de todos los novios anteriores. La boda fue otro sacrificio hermoso. Jimena quería casarse en la iglesia de San José del Altillo, con recepción en un salón de Coyoacán que costaba más que todo lo que Roberto y yo habíamos ahorrado en 10 años. Vendimos la tienda. Nuestra pequeña tienda de abarrotes que habíamos construido peso a peso durante 15 años, donde conocíamos a cada cliente por su nombre y donde los niños del barrio venían a comprar dulces después del colegio. «Es solo un negocio», me dijo Roberto esa noche, abrazándome mientras yo lloraba en silencio. «Pero nuestra hija solo se casa una vez. Esto sí vale la pena». El día de la boda, Jimena lucía espectacular.
Su vestido tenía perlas verdaderas y una cola de 3 metros. El mariachi tocó las mañanitas cuando entramos a la iglesia, y yo caminé a su lado sintiéndome como la mujer más afortunada del mundo. Mi hija había encontrado al amor de su vida. Tenía una carrera exitosa, un futuro prometedor. Después del matrimonio, nos mudamos a este pequeño apartamento en la Roma Norte. Era lo que podíamos pagar con la pensión de Roberto y mi trabajo como costurera en una fábrica de uniformes escolares. No me importaba. Habíamos cumplido nuestra misión. Cuando nació Sebastián, mi primer nieto, creí que mi corazón iba a estallar de felicidad. Era igualito a Jimena cuando era bebé, con esos ojos enormes y esa sonrisa desdentada que derretía cualquier mal humor. Jimena acababa de conseguir su trabajo en una empresa de publicidad y no podía faltar durante los primeros meses. Álvaro tenía que viajar constantemente por su trabajo. Mamá, ¿podrías cuidar al bebé unos meses? Solo hasta que encuentre una guardería buena. Me pidió con lágrimas en los ojos. No confío en nadie más que en ti. Por supuesto que dije que sí. Tenía 60 años. Acababa de jubilarme. Y cuidar a mi nieto no era un sacrificio. Era un regalo. Todos los días iba a su casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Cambiaba pañales, preparaba biberones, cantaba canciones de cuna, paseaba el cochecito por Chapultepec mientras Sebastián dormía arrullado por el sonido de las fuentes. Unos meses se convirtieron en 2 años. Luego nació Sofía, y fueron 4 años más. Nunca me pagaron por esos cuidados. Nunca me preguntaron si estaba cansada o si necesitaba descansar. Era la abuela. Era mi obligación. Era mi alegría. Cuando Roberto empezó a enfermarse del corazón, yo dividía mi tiempo entre cuidar a mis nietos y cuidar a mi esposo. Corría del hospital a la casa de Jimena, de la casa de Jimena al hospital. Roberto necesitaba medicamentos carísimos que su seguro no cubría completamente. Jimena ya tenía una buena posición en su empresa, ganaba bien, vivía en esa casa grande que nosotros habíamos ayudado a pagar. Mija, ¿podrías ayudarnos con los medicamentos de tu papá? Son 5,000 pesos al mes, pero es solo temporal. Le pedí una tarde mientras ella se maquillaba para una cena de trabajo. Mamá, sabes que nosotros también tenemos gastos. Los colegios de los niños, la hipoteca, el carro nuevo de Álvaro, no podemos estar manteniendo a todo el mundo. Esa frase se me quedó clavada. Manteniendo a todo el mundo. Como si Roberto y yo fuéramos una carga. Como si todos esos años de sacrificios fueran favores que ellos nos habían hecho a nosotros. Pedí un préstamo usando como garantía este apartamento. Firmé papeles que no entendía completamente, pero que me permitían pagar los medicamentos de Roberto durante sus últimos meses de vida. Mi esposo murió tranquilo, en su cama, tomando mi mano y diciéndome que había sido la mejor compañera que un hombre podía pedir. Después del funeral, Jimena me abrazó llorando. Mamá, ahora solo nos tenemos nosotras. Vamos a estar más unidas que nunca. Creí que era verdad. Durante los primeros meses de viudez, ella me llamaba seguido. Venía a visitarme los domingos con los niños. Me incluía en sus planes familiares. Me sentía acompañada, querida, necesaria. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron peticiones. ¿Puedes venir a cuidar a los niños? ¿Puedes quedarte a limpiar? ¿Puedes ayudarnos con esto o aquello? Hace 2 años, cuando Álvaro fue ascendido a gerente regional, decidieron remodelar completamente su casa. Querían una cocina integral, un baño de lujo, una terraza con asador. El presupuesto era de 200,000 pesos. Mamá, sabemos que papá te dejó unos ahorros. ¿Podrías prestarnos para la remodelación? Te prometemos que te lo pagamos en 1 año. Era todo lo que tenía. Los ahorros de toda una vida de trabajo, de sacrificios, de no comprarnos ropa nueva para guardar peso tras peso, pero era para mi hija, para mis nietos, para que tuvieran una casa hermosa donde crear recuerdos felices. Les di el dinero, nunca me pagaron. La cocina quedó preciosa, elegante, moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable, y una isla central donde ahora yo preparaba el desayuno cada martes y jueves, sintiéndome como una empleada en la cocina que yo había ayudado a pagar. Esa madrugada, recordando todo esto mientras el silencio de mi apartamento me envolvía como un sudario, me di cuenta de algo terrible. Había confundido el amor con el servicio. Había creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona para que otros brillaran. Había pensado que mi valor se media por lo que podía dar, no por lo que era. Y lo peor de todo, había enseñado a mi hija que así era como las madres debían ser tratadas, invisibles, útiles, descartables. Mientras las primeras luces del amanecer se colaban por mi ventana, tomé una decisión que me asustó. Iba a empezar a contar, a sumar,
a hacer números de todo lo que había dado y todo lo que había recibido a cambio. Y cuando terminara esa cuenta, iba a decidir si valía la pena seguir siendo la madre perfecta, que se había vuelto el fantasma de su propia vida. Los siguientes meses fueron una colección de pequeñas crueldades que me destrozaban el alma gota a gota, como una gotera que perfora la piedra con paciencia infinita. Mi cumpleaños número 68 llegó un miércoles de octubre. Me desperté temprano, como siempre, esperando al menos una llamada de Jimena. Preparé café de olla con canela. Puse la mesa con mi mantel bordado de Oaxaca, el que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario, y esperé. Esperé toda la mañana. A las 2 de la tarde, mi vecina doña Esperanza tocó la puerta con un pequeño pastel de 3 leches que había comprado en la panadería de la esquina. «¡Feliz cumpleaños, Carmen!». No podía dejar que pasara desapercibido. Me dijo con esa sonrisa arrugada que había aprendido a amar más que muchas sonrisas de sangre. Partimos el pastel juntas en mi pequeña cocina, hablando de sus nietas que estudiaban en Veracruz y de sus achaques de rodillas. A las 6 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, sonó mi teléfono. Era Sebastián, mi nieto de 8 años. «Abuela Carmen, mi mamá dice que te diga feliz cumpleaños y que disculpes que no te llamó antes, pero ha estado muy ocupada con el trabajo». La voz inocente de mi nieto me partió el corazón. Un niño de 8 años recordando mi cumpleaños cuando mi propia hija lo había olvidado completamente. O peor aún, lo había recordado, pero había decidido que no valía la pena llamar personalmente. «Gracias, mi amor. ¿Cómo están en la escuela? ¿Ya aprendiste las tablas de multiplicar?». Hablamos durante 10 minutos sobre sus clases de fútbol y sus amigos, hasta que escuché la voz de Jimena al fondo. «Sebastián, ya cuelga. Tu abuela entiende que tenemos cosas que hacer». El niño se despidió rápidamente y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada a través de la línea telefónica. Esa misma semana enfermé de gripe. Una de esas gripas fuertes que atacan a las personas mayores con saña especial. Tenía fiebre alta, dolores en todo el cuerpo, una tos que no me dejaba dormir. Durante 3 días no salí de la cama, alimentándome apenas con té de jengibre y las galletas saladas que tenía en la alacena. No llamé a Jimena. Quería ver si se preocuparía por mi ausencia, si notaría que no había aparecido en su casa el martes como siempre. El viernes por la tarde, cuando ya me sentía un poco mejor, sonó el teléfono. «Mamá, ¿dónde te habías metido? No viniste el martes y los niños preguntaron por ti». «Estuve enferma, mija. Una gripa muy fuerte». «Ah, bueno, pues ya que estás mejor, ¿podrías venir mañana?». «Álvaro invitó a unos clientes a comer y necesito que prepares tu mole poblano. Ya sabes que a todos les encanta». No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó si necesitaba algo. No me preguntó si ya estaba completamente recuperada. Solo quería que fuera a cocinar para sus invitados. «Mija, todavía estoy un poco débil. ¿No podrías encargar la comida o cocinar algo más sencillo?». «Ay, mamá, no exageres. Es solo una gripita. Además, tú sabes que nadie hace el mole como tú. No me puedes dejar mal con la gente de Álvaro». Fui. Por supuesto que fui. Llegué el sábado a las 8 de la mañana con mi bolsa llena de chiles, chocolate de tabla, almendras y todos los ingredientes para preparar el mole desde cero. Proceso que toma 4 horas cuando se hace bien, como me enseñó mi madre. Los invitados de Álvaro eran 3 parejas elegantes, con ropa cara y conversaciones sobre sus vacaciones en Europa y sus inversiones en bienes raíces. Durante la comida, elogiaron el mole con entusiasmo. «Está delicioso». «¿Quién lo preparó?», preguntó una de las señoras. «Lo hice yo», respondió Jimena sin pestañear. «Es una receta familiar muy antigua». Me quedé paralizada en la cocina, donde estaba lavando los trastes. Mi propia hija se estaba adjudicando el mérito de un platillo que yo había pasado la mañana entera preparando, usando una receta que mi abuela había traído desde Puebla y que yo le había enseñado paso a paso. Nadie supo que yo existía. Para esos invitados, yo era solo una sombra que recogía platos sucios y llenaba vasos de agua. Pero el golpe más cruel llegó 3 semanas después, cuando descubrí por casualidad la verdad sobre mi situación financiera. Había ido al banco a cobrar mi pensión cuando la ejecutiva que siempre me atendía me dijo algo extraño. «Señora Carmen, veo que ya no tiene saldo en su cuenta de ahorros. ¿Va a cerrar definitivamente esa cuenta?». «¿Cómo que no tengo saldo? Debe haber un error. Yo tengo una cuenta mancomunada con mi hija Jimena». La señorita revisó su computadora con expresión preocupada. «Según el sistema, la cuenta fue vaciada hace 2 meses. Retiro total de 43,000 pesos. ¿No autorizó usted esa transacción?». 43,000 pesos. Todo lo que me quedaba. Los últimos ahorros de Roberto y míos. El dinero que había guardado para emergencias, para algún tratamiento médico que pudiera necesitar,
para no ser una carga para nadie en mis últimos años. ¿Puede mostrarme quién hizo el retiro? En la pantalla aparecía claramente Jimena Rosales de Herrera, cotitular autorizada. El mundo se me vino abajo ahí mismo, sentada en esa silla de plástico del banco, rodeada del murmullo de otras personas que hacían trámites normales mientras mi vida se desmoronaba en silencio. Esa tarde confronté a Jimena. Llegué a su casa sin avisar, algo que nunca hacía. La encontré en su sala nueva, la que había mandado tapizar con tela italiana color beige. «Mija, necesito que hablemos. Fui al banco y...» ¿Al banco? ¿Para qué fuiste al banco? Porque me dijeron que nuestra cuenta está vacía, que sacaste todo el dinero hace 2 meses. Jimena se puso pálida, pero inmediatamente se compuso, adoptando esa expresión de fastidio que había perfeccionado para hacerme sentir culpable. «Mamá, era una emergencia. Álvaro tuvo problemas con un cliente y necesitábamos ese dinero urgentemente para no perder la casa. ¿Y por qué no me dijiste? Es mi dinero también, porque sabía que ibas a hacer drama innecesariamente. Además, ¿para qué necesitas tanto dinero? Nosotros siempre te vamos a cuidar. Ese dinero era para mis gastos médicos, para no depender de ustedes, para tener mi independencia». «¡Independencia!», se rió con una risa fría que nunca le había escuchado. «Mamá, a tu edad ya no necesitas independencia. Lo que necesitas es que te cuidemos y te digamos qué hacer». Sus palabras me golpearon como martillazos. Pero lo peor vino después, cuando apareció Álvaro desde la cocina. «Suegra, no se preocupe por ese dinero. Nosotros se lo vamos devolviendo poco a poco, cuando podamos. Pero mientras tanto, ya sabe que aquí siempre va a tener casa y comida. Como si fuera una limosnera», murmuré. «No exagere», dijo Álvaro. «Es lo normal. Los padres trabajan para los hijos toda la vida, y cuando ya no pueden trabajar, los hijos se hacen cargo. Es el círculo natural». El círculo natural, como si yo fuera una anciana decrépita que había llegado al final de su utilidad, cuando apenas tenía 68 años y estaba perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté frente al espejo del tocador que Roberto me había comprado para nuestro primer aniversario. Me vi la cara, arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello completamente canoso, manos manchadas por la edad. Pero mis ojos seguían siendo los mismos. Los ojos de la mujer que había construido una tienda de la nada, que había criado una hija profesionista, que había cuidado a un esposo enfermo hasta el final. ¿Cuándo había dejado de ser Carmen Rosales para convertirme en la mamá de Jimena? ¿Cuándo había aceptado que mi única función fuera servir, dar, desaparecer? Tomé una libreta vieja donde Roberto anotaba las cuentas de la tienda y comencé a escribir. Primero, todo lo que había dado: dinero, tiempo, trabajo, sacrificios. Luego, todo lo que había recibido a cambio en los últimos 5 años: humillaciones, órdenes, indiferencia, robo. Los números no mentían. La cuenta estaba completamente desequilibrada. Por primera vez en décadas me permití sentir algo que había enterrado muy hondo: rabia. Una rabia limpia, justa, necesaria. Y con esa rabia llegó una certeza que me asustó y me liberó al mismo tiempo. Tenía que tomar una decisión antes de que terminaran de borrarme por completo. La primera batalla la libré un martes por la mañana, cuando decidí no presentarme en casa de Jimena, como había hecho religiosamente durante los últimos 6 años. Me quedé en mi apartamento. Preparé café solo para mí. Desayuné tranquila frente a la ventana viendo pasar a los estudiantes camino a la universidad. Por primera vez en décadas, el silencio de la mañana no me pareció vacío, sino liberador. A las 9:30 sonó mi teléfono. Era Jimena, y su voz tenía esa mezcla de fastidio y pánico que aparecía cada vez que algo no salía según sus planes. «Mamá, ¿dónde estás? Los niños ya se fueron a la escuela sin desayunar bien porque no llegaste a prepararles nada. Buenos días, mija. Estoy en mi casa». «¿En tu casa? ¿Por qué no viniste? ¿Te sientes mal?» «No, me siento bien. Solo decidí quedarme aquí hoy». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía sentir su desconcierto atravesando la señal telefónica. «¿Decidiste? Mamá, los niños te necesitan. Yo tengo una presentación importante en la oficina y no puedo llegar tarde. ¿Puedes venir ahorita mismo?» «No, Jimena. Hoy no voy a ir». «¿Cómo que no vas a ir? ¿Estás enojada por lo del dinero? Ya te dijimos que te lo vamos a devolver». «Esto no es por el dinero. Es porque necesito un día para mí». «¿Un día para ti?» Su voz subió una octava. «Mamá, ya no estás trabajando. Todos tus días son para ti. Nosotros somos los que tenemos responsabilidades reales». Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Como si criar una hija, trabajar durante 40 años, cuidar a un esposo enfermo
y luego dedicar 6 años más a cuidar nietos no fueran responsabilidades reales. Jimena, hoy no voy a ir. Mañana hablamos. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, temblando ligeramente. Era la primera vez en mi vida que le había colgado a mi hija. La primera vez que había dicho no, sin dar explicaciones detalladas o disculpas por adelantado. 20 minutos después llegó a mi puerta, hecha una furia. Tocó el timbre insistentemente. Después golpeó con los nudillos. Después gritó mi nombre desde el pasillo. Yo la escuchaba desde mi sala, sintiendo una mezcla extraña de culpa y satisfacción. Culpa porque toda mi vida había corrido a resolver sus problemas. Y satisfacción porque finalmente alguien más estaba experimentando la desesperación de no tener control. «Mamá, abre la puerta. Sé que estás ahí». Finalmente abrí. Jimena entró como huracán, con su traje de oficina arrugado y el maquillaje corrido por el estrés. «¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca?» Tuve que llamar a mi jefa para decirle que llegaba tarde por una emergencia familiar. ¿Emergencia familiar? ¿El hecho de que tu madre decida quedarse en su casa es una emergencia? Claro que es una emergencia. Los niños no desayunaron, la casa está hecha un desastre. Tengo una presentación a las 11 y tú eres una mujer adulta de 42 años que puede resolver sus propios problemas. Jimena me miró como si hubiera blasfemado en una iglesia. No te entiendo, mamá. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Que te pidamos perdón? ¿Que te roguemos? Quiero respeto, Jimena. Quiero que dejes de tratarme como si fuera tu empleada doméstica. Tú no eres mi empleada. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. A ayudar o servir. Porque últimamente siento que solo existo para limpiar tu casa y cuidar tus hijos mientras ustedes viven su vida perfecta con mi dinero. Jimena se dejó caer en mi sillón, enterrando la cara entre las manos. Por un momento pensé que iba a llorar, que iba a disculparse, que íbamos a tener la conversación honesta que había estado esperando durante años. Pero cuando levantó la cara, sus ojos estaban llenos de resentimiento. ¿Sabes qué, mamá? Estás volviéndote egoísta. Antes eras diferente. Antes te importaba tu familia. Antes era una idiota que creía que el amor se demostraba sacrificándose hasta desaparecer. Eso es horrible. ¿Cómo puedes decir algo así? Porque es la verdad. He pasado 68 años viviendo para otros y nadie me ha preguntado nunca qué quiero yo, qué necesito yo. ¿Qué siento yo? Nosotros te queremos. Los niños te adoran. Los niños me ven como la señora que les hace el desayuno. Y tú me ves como una conveniencia gratuita. Jimena se levantó bruscamente, alisándose el traje con movimientos bruscos. Está bien. Si así es como te sientes, si crees que somos tan terribles, entonces no vengas más. A ver cómo te sientes cuando estés completamente sola. Jimena, yo no dije... No, mamá. Ya dijiste suficiente. Pensé que podíamos hablar como adultas. Pero veo que estás en una de tus crisis de atención. Crisis de atención. Como si mi dolor fuera un berrinche. Como si mis años de servicio incondicional fueran una manipulación para conseguir cariño. Cuando se te pase esta rabieta y quieras volver a ser parte de la familia, ya sabes dónde vivimos. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi pequeño apartamento. Me quedé parada en medio de la sala, procesando lo que acababa de pasar. Mi hija había venido a mi casa a gritarme por no presentarme a trabajar gratis en la suya. Había convertido mi necesidad de respeto en egoísmo, mi cansancio en capricho, mi dolor en berrinche. Pero lo más revelador había sido su amenaza final. A ver cómo te sientes cuando estés completamente sola. Como si la única razón para soportar sus abusos fuera el miedo a la soledad. Como si su compañía fuera un premio que yo debía ganar con servicios. Esa tarde, mientras preparaba un té de manzanilla y me sentaba en mi balconcito a ver el atardecer, me di cuenta de algo. Llevaba años sintiéndome sola dentro de mi propia familia. La soledad real no podía ser peor que la soledad de estar rodeada de gente que solo te ve cuando necesita algo. Al día siguiente, miércoles, decidí continuar con mi pequeña revolución silenciosa. No fui a casa de Jimena. Me quedé en la mía, ordenando papeles, leyendo un libro que tenía guardado desde hacía meses, viendo una película completa sin interrupciones. A las 5 de la tarde llegó Álvaro. Tocó la puerta con esa manera suya de llamar que sonaba más a demanda que a petición. Cuando abrí, tenía la expresión de alguien que viene a arreglar un problema molesto de manera definitiva. «Suegra, ¿podemos hablar?» «Claro, pasa». Se sentó en mi sillón como si fuera el dueño del lugar. Cruzó las piernas y me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado para tratar con clientes difíciles. «Mire, suegra, entiendo que esté pasando por un momento complicado. Es normal a su edad. Los cambios hormonales, la soledad, los achaques mentales. Pero no puede desquitarse con la familia. Achaques mentales. Como si reclamar respeto fuera síntoma de senilidad. Álvaro,
Yo no me estoy desquitando con nadie. Solo decidí no ir a trabajar gratis a tu casa. ¿Trabajar? Suegra, usted no trabaja. Usted convive con sus nietos. Ayuda a su hija. Forma parte de una familia. Eso no es trabajo. Es privilegio. ¿Privilegio? ¿Limpiar tu casa y cuidar tus hijos sin recibir ni un gracias es un privilegio? El privilegio es ser parte de nuestras vidas. Haber visto crecer a sus nietos. Haber compartido momentos hermosos con nosotros. Álvaro habló durante 10 minutos más, explicándome con paciencia exasperante cómo debería sentirme agradecida por la oportunidad de servirlos. Me explicó que las abuelas modernas entendían su papel en la familia. Me dijo que estaba siendo inmadura y que necesitaba volver a la normalidad antes de que los niños empezaran a hacer preguntas incómodas. Los niños ya preguntaron por usted ayer, dijo finalmente, jugando su carta más fuerte. Sebastián preguntó por qué no vino a despedirlos. Sofía lloró porque no había hot cakes. Sentí una punzada en el pecho. Mis nietos. Los únicos en esa familia que me querían sin condiciones, que corrían a abrazarme cuando llegaba, que me contaban sus travesuras y me pedían cuentos antes de dormir. ¿Quiere decepcionarlos? ¿Quiere que crezcan pensando que su abuela los abandonó por un berrinche? Ahí estaba la manipulación final. Usar a mis nietos como rehenes emocionales. Álvaro, dije finalmente, mis nietos van a estar bien. Y van a entender cuando tengan edad suficiente que su abuela no los abandonó. Solo se rescató a sí misma. Suegra, ya puedes irte. Y dile a Jimena que cuando quiera hablarme como adulta, como hija a madre, con respeto y sin chantajes, sabe dónde vivo. Se fue más desconcertado que enojado. Era evidente que había venido esperando encontrar a una anciana asustada dispuesta a suplicar perdón. En lugar de eso, había encontrado a una mujer que por primera vez en décadas sabía exactamente lo que valía. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en Sebastián y Sofía. Me dolía imaginarlos preguntando por mí, pero sabía que lo que estaba haciendo era necesario. No podía enseñarles que el amor se demuestra con sumisión y que las personas mayores existen solo para servir a los más jóvenes. Tenía que enseñarles, aunque fuera desde la distancia, que las abuelas también tienen dignidad. Una semana después de las visitas de Jimena y Álvaro, tomé la decisión más radical de mis 68 años. Cerré la cuenta bancaria que compartía con mi hija. Me levanté esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Me vestí con mi blusa azul favorita, la que Roberto decía que hacía brillar mis ojos. Me peiné con cuidado y salí rumbo al banco con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo que había olvidado completamente. Determinación. La ejecutiva que me atendió era la misma que me había dado la noticia del vaciado de mi cuenta. Al ver mis documentos y mi solicitud, me miró con expresión preocupada. Señora Carmen, ¿está segura de que quiere cerrar la cuenta mancomunada? Una vez cerrada, solo usted tendrá acceso a los nuevos movimientos. Completamente segura. ¿Y la señorita Jimena está de acuerdo con esta decisión? La señorita Jimena no tiene que estar de acuerdo. Es mi dinero y mi decisión. Firmé los papeles con mano firme. Era una sensación extraña, casi física, como si con cada firma estuviera recuperando pedazos de mí misma que había estado regalando durante décadas. Abrí una nueva cuenta individual. Deposité mi pensión del mes anterior y salí del banco sintiéndome como una mujer diferente. Por primera vez en años, mi dinero era solo mío. De camino a casa, hice algo que no había hecho en meses. Entré a un café que siempre me había llamado la atención en la esquina de Álvaro Obregón y Orizaba. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y plantas colgando del techo, lleno de jóvenes con laptops y libros. Pedí un capuchino y un pastel de zanahoria. Me senté junto a la ventana, y por primera vez en años desayuné sin prisa, sin tener que pensar en qué cocinar para otros, sin escuchar quejas o demandas, sin limpiar trastes ajenos. El capuchino estaba delicioso. El pastel, húmedo y dulce. Pero lo más delicioso era el silencio. Mi propio silencio, elegido, disfrutado, merecido. Una chica joven en la mesa de al lado estaba leyendo 100 años de soledad. Me recordó a mí misma a los 20 años, cuando devoraba libros en mis ratos libres antes de que la vida me enseñara que el tiempo libre era un lujo que las madres no podían permitirse. ¿Cuándo había dejado de leer? ¿Cuándo había dejado de hacer cosas solo porque me daban placer? Esa tarde, por primera vez en décadas, fui a una librería. No a comprar libros de texto para Jimena o cuentos para mis nietos, sino a buscar algo para mí. Recorrí los pasillos lentamente, tocando los lomos de los libros como si fuera a encontrar tesoros perdidos. Compré 3 novelas, como Agua para chocolate, de Laura Esquivel, que había querido leer desde que salió pero nunca tuve tiempo. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende,
que una amiga me había recomendado hace 10 años, y Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola, que me llamó la atención por el título. Llegué a casa con mis libros y mi nueva tarjeta bancaria, sintiéndome como una adolescente que acaba de descubrir su independencia. Esa noche preparé una cena solo para mí. No frijoles refritos ni tortillas duras para ahorrar dinero. Compré un filete pequeño pero tierno, unas verduras frescas, un vino tinto que siempre había querido probar pero que Roberto consideraba muy caro para el diario. Puse la mesa con mi vajilla buena, la que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Encendí una vela que tenía guardada desde mi último cumpleaños. Puse música suave en la radio. Cené despacio, saboreando cada bocado, leyendo las primeras páginas de Como agua para chocolate. Era mi primera cita conmigo misma en décadas, y me estaba enamorando. Mi teléfono sonó 3 veces durante la cena. Era Jimena. No contesté. Por primera vez en mi vida, mi tiempo era más importante que su urgencia del momento. Al terminar de cenar, me serví una copa más de vino y me senté en mi balconcito a ver las luces de la ciudad. México se extendía frente a mí como un mar de posibilidades que había olvidado que existían. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Mamá, ¿por qué no habías contestado? Te llamé 3 veces. Estaba cenando. ¿Cenando? Son las 9 de la noche. ¿Por qué cenas tan tarde? Porque quise cenar tarde. ¿Estás bien? Te escuchas rara. Estoy perfectamente bien, Jimena. Mejor de lo que he estado en años. Mira, mamá, te llamo porque necesito que hablemos. Álvaro y yo hemos estado pensando, y creemos que necesitas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda profesional. ¿Un psicólogo o psiquiatra? Es obvio que estás pasando por una depresión o algo así. Me reí. Una risa genuina, liberadora, que me salió desde el fondo del alma. ¿Te da risa? Mamá, estamos preocupados por ti. Tu comportamiento no es normal. Tienes razón, Jimena. Mi comportamiento no es normal. Durante 68 años he sido normal según lo que ustedes esperaban de mí. Ya me cansé de ser normal. No entiendes la gravedad de lo que estás haciendo. Los niños te necesitan. Yo te necesito. ¿Me necesitas a mí o necesitas mis servicios? Eres mi madre. Por supuesto que te necesito. Entonces demuéstralo. Ven a visitarme sin pedirme nada. Llámame para preguntarme cómo estoy. No para decirme lo que necesitas. Invítame a comer sin esperar que yo cocine. Trátame como a una persona, no como a una empleada familiar. Pero mamá, Jimena, cuando estés lista para tratarme con respeto, aquí estaré. Mientras tanto, voy a estar muy ocupada viviendo mi vida. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé en el balcón hasta pasada la medianoche, leyendo y bebiendo vino, sintiendo cómo el aire nocturno me acariciaba la cara y me susurraba secretos de libertad que había olvidado que existían. Por primera vez en años no puse el despertador para el día siguiente. No tenía que levantarme temprano para ir a servir a nadie. No tenía que cocinar para otros, limpiar casas ajenas, cuidar niños que me querían, pero cuyos padres me veían como herramienta. Me acosté en mi cama sintiendo algo que había perdido hacía tanto tiempo que ya ni recordaba su nombre. Paz. Desperté naturalmente a las 8:30, cuando mi cuerpo decidió que había descansado suficiente. No cuando un despertador me gritó que tenía obligaciones que cumplir. Me levanté despacio, sin prisa. Me preparé café con leche y tostadas francesas. Desayuné leyendo mi libro, sin televisión de fondo, sin ruido de niños, sin voces demandando atención. El silencio de mi apartamento ya no me parecía vacío. Me parecía lleno de posibilidades. A las 10 de la mañana llamó mi vecina, doña Esperanza. Carmen, ¿tienes tiempo para un café? Hace días que no platicamos. Claro, Esperanza. Tengo todo el tiempo del mundo. Era mentira y era verdad al mismo tiempo. No tenía todo el tiempo del mundo, pero por primera vez en décadas, el tiempo que tenía era completamente mío. Doña Esperanza vino con galletas de avena que había hecho esa mañana. Nos sentamos en mi pequeña sala y platicamos durante 2 horas sobre nuestras juventudes, nuestros esposos que ya no estaban, nuestros sueños aplazados, nuestros miedos de envejecer. Te veo diferente, Carmen, me dijo mientras se despedía. Te veo, ¿cómo decirlo? Te veo más presente, como si hubieras regresado de un viaje muy largo. Tenía razón. Había regresado de un viaje muy largo por el país de las obligaciones ajenas, y finalmente había vuelto a casa, a mí misma. Esa noche, antes de acostarme, escribí en una libreta que había encontrado en un cajón. Día 1 de mi nueva vida. Hoy cerré una cuenta bancaria y abrí una puerta. No sé qué hay del otro lado, pero por primera vez en años, tengo ganas de descubrirlo. Me dormí abrazando mi libro, sintiendo que había recuperado algo que creía perdido para siempre. La emoción de no saber qué me esperaba mañana.
pero saber que fuera lo que fuera, lo iba a vivir en mis propios términos. 3 semanas después de cerrar la cuenta bancaria, llegó el momento que sabía que era inevitable. La confrontación final. Era un domingo por la mañana cuando escuché voces conocidas en el pasillo de mi edificio. Jimena, Álvaro y las vocecitas agudas de mis nietos. Venían subiendo las escaleras con esa determinación que solo tiene la gente que cree tener razón absoluta. Tocaron la puerta con insistencia. No era el toque educado de una visita familiar, era el golpeteo urgente de quien viene a resolver un problema de una vez por todas. Abrí la puerta y ahí estaban los 4. Jimena con una expresión de preocupación exagerada, Álvaro con su sonrisa condescendiente de siempre, y mis 2 nietos mirándome con esos ojos grandes que me partían el corazón. ¡Abuela Carmen!, gritó Sofía, corriendo hacia mí con los bracitos abiertos. La abracé fuerte, respirando el olor a champú de bebé y dulces que siempre tenía pegado. Sebastián me abrazó también, aunque con esa timidez nueva que había desarrollado en las últimas semanas. «Mamá», dijo Jimena con voz suave, esa voz que usaba cuando quería parecer razonable. «Vinimos porque necesitamos hablar, toda la familia junta». «Pasen», dije, aunque sabía que lo que venía no iba a ser una charla familiar normal. Los niños se sentaron en mi sofá pequeño, balanceando las piernas como siempre. Álvaro ocupó mi sillón favorito sin pedir permiso, y Jimena se quedó de pie, caminando por mi sala como si fuera territorio enemigo que necesitaba reconocer. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a casa?», preguntó Sebastián con esa honestidad brutal que tienen los niños de 8 años. «Mamá dice que estás enferma». Sentí una punzada de dolor y rabia al mismo tiempo. Habían estado usando mi ausencia para crear narrativas sobre mi salud mental, preparando a mis nietos para verme como a una anciana enferma, en lugar de como a una mujer que había tomado una decisión consciente. «No estoy enferma, mi amor. Solo estoy aprendiendo a cuidarme mejor». «Pero extrañamos tus hot cakes», dijo Sofía con voz pequeña. «Los que hace papá no saben igual. Yo también los extraño, preciosa. Pero a veces las abuelas necesitan descansar un poquito». Álvaro carraspeó. Ese sonido que hacía cuando quería tomar control de una conversación. «Suegra, los niños no entienden por qué de repente su abuela desapareció de sus vidas. Jimena y yo hemos estado pensando, y creemos que necesitamos llegar a un acuerdo que funcione para toda la familia». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Un horario», intervino Jimena. «Algo estructurado. Tú vienes martes, jueves y sábados. Nosotros respetamos que tengas tus espacios los otros días. Todo mundo contento». Me quedé mirándola, procesando la audacia de lo que acababa de proponer. Después de semanas de no buscarme, de no preguntar cómo estaba, de no ofrecer una disculpa sincera, venían a negociar los términos de mi servicio como si fuera una empleada doméstica discutiendo su horario laboral. «¿Y qué recibo a cambio?», pregunté. «¿A cambio?». Jimena pareció genuinamente confundida. «Mamá, recibes lo de siempre. Formar parte de la familia, convivir con tus nietos, sentirme útil. Sí, a tu edad es importante tener propósito, ¿no?». Me levanté de mi asiento y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el parque donde había empezado a caminar todas las mañanas, el café donde ahora desayunaba los viernes, la librería donde había descubierto que todavía me gustaba comprar libros. «¿Saben lo que he estado haciendo estas 3 semanas?», pregunté sin voltear a verlos. «Mamá, he estado leyendo 3 libros completos». ¿Saben cuándo fue la última vez que terminé un libro? Hace 8 años, cuando murió su papá. Me di la vuelta para enfrentarlos. He estado desayunando en cafés, caminando por parques, hablando con vecinos que no sabía que existían. He estado durmiendo 8 horas completas, sin despertarme, preocupándome por las tareas de otros. «Eso está muy bien, mamá», dijo Jimena con esa paciencia exasperante que se usa con los niños pequeños. «Pero también necesitas balance. No puedes vivir solo para ti. ¿Por qué no?». La pregunta los descolocó a todos. Sebastián y Sofía me miraron con curiosidad, como si hubiera dicho algo en otro idioma. Porque tienes familia», balbuceó Álvaro. «Porque los nietos necesitan a sus abuelas. Porque es lo natural». ¿Natural? ¿Lo natural es que yo trabaje gratis para ustedes hasta el día que me muera? «No es trabajo», explotó Jimena. «Es amor. Es lo que hacen las abuelas que aman a sus nietos. ¿Y las abuelas que se aman a sí mismas qué hacen?». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mis nietos nos miraban alternadamente, sintiendo la tensión pero sin entender completamente de qué se trataba. Caminé hasta mi tocador y saqué una carpeta que había estado preparando durante días. La puse sobre la mesita de centro frente a todos. «¿Qué es eso?», preguntó Álvaro. «Es la cuenta».
La cuenta real de todo lo que he dado y todo lo que he recibido en los últimos 5 años. Abrí la carpeta y saqué varias hojas llenas de números, fechas, cantidades. 43,000 pesos de mis ahorros, tomados sin mi permiso. 1,200 horas de limpieza de su casa, sin pago. 800 horas de cuidado de niños, sin pago. 300 desayunos preparados, sin remuneración. 100 comidas especiales para sus invitados, cocinadas con mis ingredientes y mi tiempo. Mamá, no puedes ponerle precio al amor familiar. ¿Amor familiar? Interrumpí. Jimena, ¿cuántas veces me has preguntado cómo estoy sin necesitar algo de mí? ¿Cuántas veces me has invitado a algo donde yo no tenga que trabajar? ¿Cuántas veces has venido a visitarme solo porque querías mi compañía? No pudo responder. ¿Y tú, Álvaro? ¿Alguna vez has tenido una conversación conmigo que no termine con una petición o una orden disfrazada de favor? Tampoco respondió. Ustedes no me aman. Aman lo que hago por ustedes. Aman mi utilidad, mi disponibilidad, mi silencio. Pero a mí, a Carmen Rosales, la mujer que existe más allá de sus necesidades, ustedes ni siquiera me conocen. Sofía empezó a llorar bajito. Era demasiado pequeña para entender las palabras, pero podía sentir que algo importante se estaba rompiendo. Los niños no tienen la culpa de nada, dije arrodillándome frente a ellos. Sebastián, Sofía, yo los amo más que a nada en el mundo. Pero su abuela necesita aprender a quererse a sí misma también. ¿Eso significa que no vas a volver nunca?, preguntó Sebastián con los ojos llenos de lágrimas. Significa que cuando vuelva, va a ser porque quiero estar con ustedes, no porque alguien me obligó o me manipuló. Me levanté y miré a Jimena y Álvaro. Aquí están las reglas nuevas. Si quieren que forme parte de sus vidas, van a tener que tratarme como a una invitada respetada, no como a una empleada familiar. Van a tener que preguntarme qué quiero hacer, no asumir que estoy disponible. Van a tener que devolverme los 43,000 pesos que tomaron sin permiso. Esos son ahorros familiares, protestó Álvaro. Eran mis ahorros. Dinero que Roberto y yo ganamos con nuestro trabajo, no con el tuyo. Mamá, estás siendo irracional. Jimena, dije con la voz más firme que había usado en mi vida. Durante 68 años he sido racional según tus términos. He sido comprensiva, sacrificada, disponible, invisible. Ya no más. Caminé hacia la puerta y la abrí. Si vienen a buscarme porque me extrañan, porque quieren saber cómo estoy, porque valoran mi compañía, serán bienvenidos. Si vienen a buscarme porque necesitan una sirvienta, una niñera o una cocinera gratis, pueden seguir buscando. Mamá, no puedes hablarnos así delante de los niños. Puedo y lo hago, porque mis nietos van a aprender que las abuelas también tienen dignidad, también tienen derecho a decir no, también merecen respeto. Álvaro se levantó bruscamente, tomando a Sofía en brazos. Vámonos, Jimena. Tu mamá obviamente necesita más tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Lo que realmente importa en la vida, dije mientras salían, es no morir siendo un fantasma en tu propia existencia. Jimena se detuvo en la puerta. Me miró con una mezcla de dolor y resentimiento que me partió el corazón. Espero que valga la pena, mamá. Espero que tu nueva vida te haga más feliz que nosotros. Por primera vez en años, creo que sí va a hacerlo. Se fueron llevándose a mis nietos, que me miraron por encima del hombro hasta que desaparecieron por las escaleras. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como si acabara de sobrevivir a un huracán. No sabía si había ganado o perdido, si había sido valiente o cruel, si había salvado mi vida o destruido mi familia. Pero por primera vez en décadas, la decisión había sido completamente mía. Los días después del confronto fueron como aprender a caminar de nuevo. Me despertaba cada mañana con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de libertad y vacío que no sabía cómo procesar. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba con demandas urgentes. Mi agenda no estaba llena de obligaciones ajenas. Mi tiempo era completamente mío, y eso me daba vértigo. El miércoles de esa primera semana sola, mientras tomaba café y leía Mujeres que corren con los lobos, encontré un párrafo que me hizo llorar. Para las mujeres, las lágrimas son el río que nos lleva hasta casa. Casa. ¿Dónde estaba mi casa ahora que había cerrado la puerta de la casa ajena, donde había estado sirviendo como extranjera? Esa tarde decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que Roberto murió. Limpiar nuestras cosas viejas. Cajas y cajas de fotografías, documentos, recuerdos que había guardado para cuando tuviera tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Encontré fotos de cuando Jimena era pequeña, una donde tenía 5 años y estaba abrazándome después de ganar su primer concurso de dibujo en la escuela. Sus ojos brillaban de felicidad y me miraba como si yo fuera la persona más importante del universo. ¿Cuándo había dejado de mirarme así?
¿Cuándo me había convertido de su heroína en su empleada? También encontré una carta que le había escrito a Roberto cuando Jimena cumplió 15 años. Mi amor, hoy vi a nuestra hija bailar, y por primera vez sentí que habíamos hecho algo perfecto. Todo nuestro sacrificio valió la pena. Ella va a tener una vida mejor que la nuestra, va a ser más feliz, va a llegar más lejos. Cumplimos nuestra misión como padres. Al leer esas líneas, entendí mi error. Había confundido el amor maternal con la autoanulación. Había creído que ser buena madre significaba desaparecer para que mi hija pudiera brillar, y al enseñarle eso, le había dado permiso de tratarme como descartable. Esa noche quemé la carta en el fregadero. No por rencor, sino como ritual de cierre. Como despedida a la mujer que había creído que su único valor estaba en lo que podía dar a otros. El viernes decidí hacer algo que no había hecho en 30 años, ir sola al cine. Elegí una película francesa con subtítulos, de esas que Roberto decía que eran muy aburridas, y Jimena consideraba de viejas. Me arreglé como para una cita importante. Me puse mi vestido negro que guardaba para ocasiones especiales, mis aretes de perlas, un poco de perfume. Me miré al espejo y por primera vez en meses me gustó lo que vi. No era una anciana inútil. Era una mujer elegante de 68 años, que podía ir al cine sola sin sentir lástima por sí misma. La película era hermosa. Hablaba de una mujer mayor que después de enviudar descubría que tenía talento para la pintura. Lloré en la oscuridad del cine, pero no de tristeza. Lloré de reconocimiento, de esperanza, de posibilidad. Salí del cine y en lugar de irme directo a casa, caminé por la zona rosa. Había tiendas que no conocía, cafés nuevos, galerías de arte que nunca había tenido tiempo de visitar. La ciudad había seguido creciendo y cambiando mientras yo estaba encerrada en la rutina de servir a otros. Me detuve frente a una galería pequeña donde exponían obras de mujeres artistas mexicanas. Una pintura me llamó especialmente la atención. Era el retrato de una mujer mayor, con cabello gris y arrugas profundas, pero con ojos llenos de vida, de desafío, de alegría. Renacimiento a los 70, decía la placa junto al cuadro. ¿Le gusta?, me preguntó una voz detrás de mí. Me di vuelta y vi a una mujer de aproximadamente mi edad, con cabello blanco cortado en capas modernas y ropa colorida que la hacía verse vibrante. Me encanta. Es poderosa. Soy yo, dijo sonriendo. Bueno, es mi autorretrato. Soy la artista, Elena Vázquez. ¿Se pintó usted misma? Sí, lo hice cuando cumplí 70 años y decidí que ya había pasado suficiente tiempo siendo invisible. Empecé a pintar a los 68. ¿Puede creerlo? No podía creerlo. Esta mujer había comenzado una carrera artística a la edad que yo tenía en ese momento. Yo tengo 68, le dije. ¡Qué maravilloso! Está en la edad perfecta para comenzar su verdadera vida. Hablamos durante 1 hora. Elena me contó que había sido maestra de primaria durante 40 años, que había criado 5 hijos, que había cuidado a su esposo enfermo hasta que murió, y que a los 68, cuando ya había cumplido todos sus deberes, decidió preguntarse qué quería hacer ella. ¿No se sintió egoísta?, le pregunté. Al principio sí. Mis hijos pensaron que me había vuelto loca cuando les dije que iba a tomar clases de pintura en lugar de seguir cuidando a sus hijos. Pero ¿sabes qué descubrí? ¿Qué? Que cuando empecé a ser feliz conmigo misma, me volví una mejor abuela, una mejor madre, una mejor amiga. Ya no estaba resentida. Ya no me sentía sacrificada. Estaba completa. Me dio su tarjeta y me invitó a un taller de pintura para principiantes que daba los sábados. Nunca he pintado nada, le dije. Perfecto. Significa que no tienes vicios que corregir. Solo tienes que dejar que tus manos expresen lo que tu corazón ha callado durante años. Ese sábado llegué al taller de Elena con la misma nerviosidad que había sentido en mi primer día de trabajo 40 años atrás. Era un estudio pequeño e iluminado, lleno de caballetes, pinceles, y el olor a óleo que se me antojó como perfume de libertad. Había otras mujeres de mi edad, todas con historias parecidas, viudas que habían dedicado su vida a otros, madres que habían postergado sus sueños, abuelas que recién descubrían que tenían derecho a tener pasiones propias. Mi primera pintura fue un desastre técnico, pero una revelación emocional. Pinté mi apartamento, pero no como era realmente. Lo pinté como lo sentía. Lleno de luz dorada, con flores en todas las ventanas, con libros abiertos sobre las mesas, con una taza de té que humeaba esperándome. Es hermoso, dijo Elena. Has pintado la casa de tu alma. Esa noche llegué a mi apartamento manchada de pintura y más feliz de lo que había estado en años. Puse mi cuadro húmedo junto a la ventana y lo miré mientras cenaba. Era torpe, amateur, imperfecto. Era mío. El domingo decidí hacer otra cosa nueva. Fui sola a misa. No había ido desde el funeral de Roberto, pero de repente sentí ganas de estar en silencio, de reflexionar, de agradecer.
Durante la homilía, el padre habló sobre el pasaje bíblico donde Jesús dice, «Ama a tu prójimo como a ti mismo», pero enfatizó algo que nunca había escuchado antes. Como a ti mismo, no puedes amar verdaderamente a otros si no te amas a ti misma. Salí de la iglesia con una sensación de paz que no había sentido en años. Caminé por el Parque de los Venados, observando familias que paseaban, parejas de ancianos que caminaban de la mano, niños que jugaban fútbol. En una banca encontré a una mujer que reconocí del edificio donde vivía. Se llamaba Lucía, y era viuda como yo. Tenía un libro abierto en el regazo y parecía disfrutar de la soledad tanto como yo estaba aprendiendo a disfrutarla. ¿Puedo sentarme?, le pregunté. «Por favor», me dijo sonriendo. Estaba deseando tener compañía. Resultó que Lucía estaba leyendo Como agua para chocolate, el mismo libro que yo había terminado la semana anterior. «Es mi tercera vez leyéndolo», me dijo. «Cada vez descubro algo nuevo sobre Tita, sobre su búsqueda de libertad. Yo recién lo terminé. Me identifiqué mucho con ella». «¿También has estado cocinando para otros toda tu vida?». Entre otras cosas, Lucía tenía una historia similar a la mía. 3 hijos que la habían usado como niñera gratuita hasta que ella decidió mudarse a un apartamento pequeño y recuperar su vida. «¿No los extrañas?», le pregunté. «Extraño a los hijos que fueron, no a los adultos en los que se convirtieron. Pero ¿sabes qué? Desde que puse límites, desde que dejé de estar disponible 24 horas al día, nuestra relación mejoró. Ya no me ven como algo garantizado. Ahora valoran mi tiempo porque saben que es limitado». Hablamos durante 2 horas. Lucía me contó sobre su clase de baile, su grupo de lectura, sus planes de viajar a Oaxaca el mes siguiente. ¿Sola?, le pregunté. «Sola, pero no lonely». Hay una diferencia enorme. Tenía razón. Yo había estado lonely durante años, rodeada de gente que me necesitaba pero que no me conocía. Ahora estaba sola, pero no lonely. Estaba conmigo misma, y resultó que era buena compañía. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un mensaje en mi contestadora. Era la voz de Sebastián, mi nieto. «Abuela Carmen, soy Sebastián. Mamá no sabe que te estoy llamando. Solo quería decirte que te extraño y que espero que estés bien. También quería decirte que entiendo por qué te fuiste. A veces yo también me canso de que mamá y papá me digan qué hacer todo el tiempo. Te amo, abuela». Me senté en mi sillón y lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Pero esta vez no lloraba de tristeza. Lloraba de amor, de orgullo, de esperanza. Mi nieto de 8 años había entendido algo que su madre de 42 todavía no podía comprender, que todas las personas, sin importar su edad, necesitan respeto y autonomía. Esa noche escribí en mi diario, día 23 de mi nueva vida. Hoy aprendí que renacimiento no significa volver a nacer. Significa nacer por primera vez como quien realmente eres, no como quien otros necesitan que seas. Me fui a dormir sintiendo que por primera vez en 68 años, Carmen Rosales existía por derecho propio, no por utilidad ajena. 6 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida, estoy sentada en la terraza del café donde ahora desayuno cada viernes, terminando mi 4º cuadro de la serie Mujeres que Renacen. Esta vez pinté a Doña Esperanza, mi vecina, con sus manos arrugadas pero fuertes amasando pan, rodeada de una luz dorada que representa la dignidad de la edad. El café se ha convertido en mi segunda casa. Los meseros ya conocen mi orden: capuchino con canela y un croissant de almendras. Me saludan por mi nombre, me preguntan por mis pinturas, me tratan como a una cliente querida, no como a una abuela invisible. Esta mañana es especial. Hace 3 días recibí una llamada que no esperaba. Era Jimena, pero su voz sonaba diferente. Más pequeña, más humilde. «Mamá, ¿podríamos vernos? Solo nosotras dos. Sin Álvaro, sin los niños. Necesito hablar contigo. Toy». Acordamos encontrarnos aquí, en terreno neutral, donde yo me siento fuerte y ella no puede usar las tácticas emocionales habituales. La veo llegar desde lejos. Camina más despacio de lo usual. Mira a su alrededor como si estuviera en territorio extranjero. Lleva un vestido sencillo que no le había visto antes, sin las joyas llamativas que suele usar para impresionar a otros. Se acerca a mi mesa con esa expresión que tenía cuando era niña y había roto algo importante. «Hola, mamá». «Hola, mija». «Siéntate». Pide un café negro, nada más. Está nerviosa. Juega con las llaves de su coche. Evita mirarme directamente. «Te ves bien», dice finalmente. «Diferente. Te ves radiante». «Gracias. Me siento bien. Sebastián me dijo que te llamó, que te dejó un mensaje». «Sí. Tu hijo es un niño muy inteligente, demasiado inteligente para su edad». Suspira. Últimamente hace preguntas que no sé cómo responder, como por qué su abuela ya no viene a casa, por qué mamá llora a veces cuando cree que nadie la ve.
Es la primera vez en años que Jimena admite que llora, que no tiene todas las respuestas, que no está en control absoluto de su vida perfecta. ¿Por qué lloras, Jimena? Se queda callada durante un largo minuto. Veo cómo lucha contra las lágrimas, cómo trata de mantener la compostura que ha construido durante décadas. Porque me di cuenta de algo horrible, mamá. Me di cuenta de que no sé quién eres. Sus palabras me sorprenden. No esperaba esa honestidad. Después de que te fuiste, los niños empezaron a preguntarme cosas sobre ti. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras joven? ¿Cuál era tu comida favorita? Si habías viajado, si habías tenido sueños además de ser madre. Se limpia los ojos con una servilleta. Y no supe responder nada. Nada, mamá. Solo sabía que te gustaba cocinar mole y que siempre estabas disponible cuando te necesitaba. Pero no sabía si tenías amigas, si leías libros, si te gustaba bailar, si extrañabas a papá, si tenías miedo de envejecer sola. ¿Y eso te hizo llorar? Me hizo llorar porque entendí que había convertido a mi madre en un servicio y que estaba enseñando a mis hijos que así es como se trata a las personas que te aman. Nos quedamos en silencio un momento. El ruido del café continúa a nuestro alrededor. Conversaciones de otros comensales, el sonido de la máquina de espresso, la música suave de fondo. Sebastián me preguntó por qué no podía llamarte él directamente. Le dije que porque los adultos tienen reglas complicadas, y él me dijo, pero abuela Carmen no es complicada, mamá. Solo quiere que la traten bonito. Se ríe entre lágrimas. Un niño de 8 años lo entendió mejor que yo. Que lo único que querías era que te tratáramos bonito. No era tan simple, Jimena. Sí lo era, mamá. Era exactamente tan simple, y yo lo convertí en algo complicado porque me convenía. Saco mi libreta de dibujo y le muestro un retrato que hice de ella hace 2 semanas. Es Jimena a los 5 años, abrazándome después de su primer día de escuela, con esa sonrisa enorme que solía tener cuando me veía llegar. ¿Te acuerdas de ese día? Le preguntó. No, tú tenías 5 años y estabas nerviosa por tu primer día de clases. Te prometí que estaría esperándote en la puerta cuando salieras. Cuando me viste, corriste hacia mí gritando, «¡Mami, mami!», como si no me hubieras visto en años. Me abrazaste tan fuerte que casi me tumba. Jimena mira el dibujo y por primera vez en la conversación sonríe genuinamente. Me acuerdo. Habías traído galletas de avena porque sabías que era mi postre favorito. Esa eras tú. Una niña que me amaba con toda la pureza del mundo. Y yo era una madre que habría hecho cualquier cosa por verte feliz. ¿Cuándo se perdió eso? Cuando crecí y aprendí que podía pedirte cosas sin dar nada a cambio. Cuando descubrí que siempre ibas a decir que sí. Cuando me acostumbré a que fueras parte del escenario en lugar de la estrella de tu propia vida. Es la disculpa más honesta que me ha dado en años. Mamá, quiero conocerte. Quiero saber qué te gusta hacer ahora. Quiero escuchar sobre tus clases de pintura. Quiero que me platiques de tus libros y tus amigas nuevas. Quiero empezar de nuevo, pero esta vez como adultas que se respetan. ¿Y Álvaro? Álvaro va a tener que aprender. Y si no puede, ese es su problema, no el nuestro. ¿Y los 43,000 pesos? Ya están en una cuenta nueva a tu nombre. Era dinero tuyo y lo siento mucho. Me quedo callada, procesando lo que acaba de pasar. Durante 6 meses había imaginado este momento de diferentes maneras, pero nunca había esperado tanta humildad genuina. Jimena, yo también cometí errores. Te enseñé que mi amor se demostraba con servicios. Te permití que creyeras que mi vida entera giraba alrededor de ustedes. Te di tanto que pensaste que era infinito. ¿Me perdonas? Ya te perdoné hace mucho, mija. Pero ahora necesito que tú te perdones a ti misma y que aprendas a construir una relación diferente conmigo. ¿Cómo? Empecemos con algo simple. Quiero que vengas a mi taller de pintura el sábado. No para que me cuides o me acompañes por lástima, sino porque quiero compartir algo que me gusta con alguien que quiero. ¿Puedo traer a los niños? En otra ocasión. Este sábado quiero conocer a Jimena la mujer, no a Jimena la madre. No sé si recuerdo cómo ser solo Jimena. Yo tampoco sabía cómo ser solo Carmen, pero se aprende. Nos quedamos 2 horas más en el café, hablando como no habíamos hablado en años. Le conté sobre Elena y su galería, sobre Lucía y nuestras caminatas por el parque, sobre el libro de mujeres que corren con lobos y cómo me había ayudado a entender mi propia fuerza. Ella me contó sobre su trabajo, sobre los problemas que había tenido con Álvaro cuando él no entendía por qué de repente ella quería que respetara mis límites, sobre cómo había empezado a preguntarse qué quería hacer con su vida, además de ser esposa y madre. Cuando nos despedimos me abrazó como cuando era niña, fuerte, real, sin prisa. Te amo, mamá. A ti, a Carmen, no a lo que haces por mí. Yo también te amo, mija. Siempre te he amado. Ahora, mientras termino mi café y veo el atardecer pintarse de naranjas y rosas sobre Ciudad de México,
Pienso en todo lo que ha cambiado en estos 6 meses. Tengo una nueva cuenta bancaria que solo yo manejo. Tengo 4 cuadros terminados y 3 más en proceso. Tengo amigas que me conocen por mi nombre, no por mi relación con otros. Tengo rutinas que elegí yo, no que me impusieron. Pero sobre todo, tengo algo que había perdido hace tanto tiempo que ya ni recordaba su sabor. Tengo paz conmigo misma. No sé si mi relación con Jimena se va a reparar completamente. No sé si Álvaro va a aprender a tratarme con respeto. No sé si mis nietos van a entender por qué su abuela tuvo que irse para poder volver. Pero sé que ya no vivo con miedo a estar sola. Sé que mi valor no depende de lo que puedo dar a otros. Sé que a los 68 años todavía puedo sorprenderme con mis propias capacidades. Anoche escribí en mi diario: la libertad no es ausencia de amor. La libertad es la presencia del amor propio. Mañana es sábado y voy a pintar. El lunes tengo almuerzo con Lucía. El martes, Sebastián va a venir a visitarme. Solo él, porque su mamá por fin entendió que los nietos y las abuelas también necesitan su propia relación. Por primera vez en 68 años, tengo planes que hice yo. Para mí, con gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo hacer. Por primera vez en mi vida, soy libre. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya tenido que elegir entre ser útil y ser feliz? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para rescatarse a uno mismo.